Siempre esta clase es muy importante en todos los aspectos, por lo que conlleva, por el significado y pues bueno, por todas la dinámica que hay de, del eterno hacia nuestras vidas. Muy bien, pues hemos estado hablando acerca del altar de sacrificio, que es un mueble muy interesante y que de alguna otra forma pues va definiendo en nosotros una dinámica muy especial. Y hemos estado viendo ciertas características y la clase pasada, pues bueno, estuvimos viendo una forma muy especial en relación a nuestras vidas, ¿no? Estábamos mencionando que, bueno, realmente no podemos eh, entrar y buscar el reino de Dios si también nosotros no nos identificamos en un aspecto um, de establecer el reino de Dios sin las manos, de no llegar al reino con las manos vacías, decíamos, ¿no? Y tiene que ver mucho este significado en nuestras vidas, el hecho de cuando nosotros nos definimos en una perspectiva de reino y vamos hacia allá. Así es de que, pues bueno, sean todos bienvenidos, bienvenidas, los que nos están viendo y más adelante los que estarán viendo este video en las redes sociales. Y bueno, pues como bien lo decíamos, estábamos hablando acerca del altar de sacrificio y como premisa decíamos la clase pasada para poner un poco pequeño recordatorio, no podemos llegar a Dios, como decía hace rato, con las manos vacías, no podemos identificarnos con el reino si nosotros no nos presentamos delante de Dios. Decíamos que la palabra sacrificio viene, o más bien altar, viene de encuentro. También hablábamos acerca de sacrificio, y bueno, creo que este es un principio muy importante. Si hay un sacrificio, pues, perdón, si hay un altar, debe de haber un sacrificio. No puede haber altar si no hay sacrificio. Entonces, este es un principio que Dios nos deja, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestra vida personal. Y creo que es importante y vital para la vida de una persona que ha decidido buscar y tomar el reino de Dios como una premisa, como buscarlo primeramente. Mencionábamos también que una persona, aun cuando nuevecita sea o que va identificándose con el Evangelio de Yeshua, pues obviamente necesita identificarse con este mueble porque curiosamente este mueble es el primero que aparece a la entrada y que es como el primer mueble que el Eterno pone para enseñarnos y mostrarnos que es importante. Muy importante entonces en la vida de nosotros como hijos de Dios, identificarnos con este mueble que tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con nuestra vida diaria. Decíamos la clase pasada que Pablo nos enseñaba que esto tiene que ver con la frase culto, bueno, en una traducción más identificada al hebreo es culto viviente, pero decía Pablo que este es vuestro culto racional, ¿no? En Romanos 12. Entonces, cuando nosotros somos un culto viviente, pues nos identificamos con este altar. ¿Por qué? Porque donde hay altar hay culto. Y si nosotros somos el altar, y si nosotros nos identificamos con el altar, entramos en una alianza, entramos en un encuentro, entramos en un pacto con Dios, porque hay un sacrificio, siendo nosotros mismos el altar y no siendo nosotros también mismos el sacrificio y presentándonos delante de Dios. Decíamos que era como un ruego, como una premisa que Pablo mencionaba, como una forma de identidad de pueblo, ¿no? Y que incluso esto requiere la vida de un adorador, ¿no? Decíamos que la vida de un adorador está representado por la ofrenda que ofrece continuamente a Dios y creo que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, realmente este altar tiene que ver
con la Teshuvá, decíamos también, en la Teshuvá hablábamos del Tashuv Hei, el retorno a la Hei, pero también hablábamos acerca de una vida de retorno, ¿no? Una vida de, como se le conoce, arrepentimiento. Sin embargo, esta frase o esta palabra arrepentimiento, pues, perdón, envuelve muchas, muchas cosas muy, muy importantes que tienen que ver con un retorno continuo y con una dimensión de ascensión, porque cuando tú te arrepientes o cuando tú retornas, pues obviamente hay un estado de crecimiento en tu vida y que continuamente el Eterno va perfeccionando en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso nosotros necesitamos vivir una vida continua de Teshuvah, y aunque en el mes el sexto mes, que es el mes antes, un mes antes de que venga Yom Teruah, curiosamente este mes está enfatizado pues por el sonido del shofar, por la teshuvah, por todo lo que tiene que ver con sacrificio, y que de hecho incluso se enfatiza mucho en el sacrificio o la atadura de Isaac. Y de Isaac con Abraham, acuérdense que Abraham, el Eterno le manda, ¿no?, llevar a su hijo a un altar de sacrificio. Y que obviamente pues esto nos envuelve, ¿no? En todo un tema antes de que venga Yom Teruah, nos envuelve en una dinámica muy, muy especial. Y bueno, realmente todo este mensaje envuelve, por eso yo creo que es un mueble bastante, bastante importante. Digo, no que no los demás no lo sean, sino simplemente porque envuelve toda una dinámica muy, muy especial en el reino. Indiscutiblemente, pues, nos da toda una esencia tan especial al acercarnos al rey, porque el altar de sacrificio, pues, era la evidencia o bueno, era el mueble para poder llegar hacia el Kodesh Kodashim, un lugar santísimo. O sea, no puedes llegar al lugar santísimo si no has pasado por el altar de sacrificio. Entonces, si no hay sacrificio, no hay un encuentro con Dios, que creo que esa es una forma muy, muy especial de poder entender la vida de altar, lo que tiene que ver con ser una persona de altar, una generación que vive y se manifiesta a través del altar. Y de hecho, curiosamente, esta palabra, misbeach, altar, aparece en esta parte del tabernáculo, pero también vuelve a aparecer otro altar, que es el altar de incienso, que está en el lugar santo. Entonces, o el Kodesh, como se le conoce en hebreo. Entonces, es muy, muy importante que nosotros nos identifiquemos con esta verdad presente y sepamos que, pues bueno, todo lo que engloba y todo lo que es vital para este tipo um, de muebles, ¿verdad? Que es fundamental. Así es de que, pues bueno, es importante que nosotros nos identifiquemos con este altar de sacrificio. Y bueno, ahora, pues bueno, ya después de este pequeño resumen, pues ahora vamos a nosotros, que ya lo vimos en un estado personal, en una identificación personal con tu vida. Tenemos que obviamente, indiscutiblemente, darnos cuenta que este mueble está enfocado a lo que tiene que ver con la vida en Yeshua. Fíjense que es muy, muy interesante, y bueno, antes de entrar en tema en la vida en Yeshua, quiero enseñarles a través de esta diapositiva lo interesante que tiene que ver con los nombres del altar. El altar de hecho era un altar de cobre, y en el hebreo se le llamaba Misbeach Aula. Ahí ustedes tienen unos pasajes bíblicos, en Éxodo 27, en Éxodo 38, donde se menciona la orden para construirlo. Pero es muy, muy interesante poder entender este altar. Este altar se le conocía por tres nombres. El primero se le conocía como el Mizbeach Nehoshet,
que es el altar de cobre, el Mizbeach Adamá, que es el altar de tierra, y el Mizbeach Ahitzón, el altar exterior. Entonces, en un sentido, el hecho de que tenga diferentes nombres, pues de alguna otra forma nos enseña una dimensionalidad de este altar en todos los aspectos que se mueve y que enfatiza. Y por eso yo creo que, como les decía hace un momento, pues es muy, muy importante este altar porque nos muestra una evidencia de todo el aspecto de la vida de un hijo de Dios. Y el altar de cobre, el cobre, bueno, está mal traducido bronce, realmente era el cobre, porque el cobre es era la aleación que se podía hacer o el metal que se podía hacer. No se podía en ese tiempo hacer la aleación del bronce. Sin embargo, el cobre siempre se va a relacionar con eh, algo muy, muy interesante. El cobre siempre está relacionado con el fuego, que es algunos asemejan al color del fuego, y el fuego siempre va a estar relacionado con prueba, con quemar, con ser sometido a, ¿no? Y de hecho, bueno, más adelante, si recuerdo hablar un poquitito de eso, porque hay diferentes tipos de bautismos. Uno de ellos es en fuego y no tiene que ver con temblorina o Rambo saca la bazuca y así, ¿no? Como digo, con todo el respeto, ¿no? Pero de repente, pues bueno, hay gente que malinterpreta lo que es realmente un bautismo en fuego, que es el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu de Dios, pues tiene que ver con quemar y con purificar, ¿no? Entonces, el cobre tiene que ver con eso, ¿no? El cobre es fuego, es purificar. Y de hecho, curiosamente, este mueble, si ustedes leen los registros ahí en los libros que escribió Moisés o Moshe, cuando el Eterno le manda, ¿no? A construirlo y luego lo construye y curiosamente cuando se construye el altar, surge algo muy, muy interesante que es la, es el fuego que se enciende por primera vez de parte de Dios, ¿no? O sea, está construido el altar, está construido el tabernáculo y ese fuego lo encendió Dios. Entonces, el agente fuego y que está relacionado con purificar es muy, muy interesante, ¿no? Y creo que este mueble es una evidencia que cuando tú y yo nos identificamos con este mueble, pues también lo único que, bueno, lo que va a hacer también Dios en tu vida, pues es purificarte, ¿no? El fuego, como decía, está relacionado con la prueba, no con la tentación, porque hay una diferencia de ser tentado a ser probado. Entonces, la tentación, pues sabemos que Jailel o la serpiente, ¿verdad? Se dedica a siempre a tentar, ¿no? Que esa es una de sus funciones. Sin embargo, a Dios sí nos prueba. Y el altar de cobre, de alguna otra forma, cuando hay fuego, y fuego del altar, pues te prueba. Eh, y las obras son probadas y nuestra vida es probada, ¿no? Yo que no puedo salir de ejemplo de nosotros, pero bueno, ya ahorita voy con la vida en Yeshua, pero digo, es que es importante mencionar, por eso les digo que es un mueble muy, muy importante porque indiscutiblemente lo que tiene que ver con el fuego, pues va a haber prueba, ¿no? Nosotros vemos un grupo de jóvenes que fueron probados, ¿no? No decidieron, ustedes ahí lo ven en el libro de Daniel, que decidieron no arrodillarse ante el rey, a la estatua que le había puesto, y fueron puestos en un horno de fuego. Aunque curiosamente esto se sabe más en la tradición oral, que el primero que fue introducido a un horno de fuego fue Abraham. Esto obviamente está en los registros más orales, que es una enseñanza oral, ya les había explicado lo que implica la enseñanza oral. Sin embargo, es muy interesante que Abraham, en los registros que se dan en la enseñanza oral,
se menciona que él fue el primero que fue introducido a un horno de fuego, ¿no? Muy semejante a lo del libro de Daniel, ¿no? Lo importante es de que el fuego, pues, es de prueba, el fuego, y el altar de cobre de alguna otra forma es eso, o sea, quema todo aquello que no tiene ah, consistencia de reino, vamos a ponerle así. Y muchas veces es un fuego que purifica, es un fuego que quema, es un fuego que de hecho consumía totalmente en ciertos momentos se consumía totalmente el animal y en otros momentos pues era una parte, las ofrendas las consumían a veces los sacerdotes y otra parte pues bueno, se consumían por completo. Sin embargo, el fuego lo que hace es eso, ¿verdad? Y curiosamente, el fuego al mezclarse con el sacrificio salía humo blanco, que era un símbolo de el perdón y la expiación de Dios. Entonces, por eso es muy, muy interesante el hecho de que todo lo que era, de ahí viene el pasaje, de todo lo que era rojo como el carmesí, pues será tornado a blanco o blanca lana, porque obviamente lo rojo de los sacrificios se convertía en un humo blanco, ¿no? Y que incluso dicen algunos en la tradición oral que el humo era de una forma tan interesante que los vientos no lo movían. O sea, cuando tú estás en un lugar y tú sientes una fogata o estás ahí, ¿no? Comiéndote una rica carnita asada. Entonces tú ves cómo va subiendo el humo, ¿no? Pero si hay viento, pues se lo mueve. Pero curiosamente dicen en las enseñanzas orales que el humo del sacrificio del altar no se movía, que era algo sobrenatural o algo en una dimensión especial que el mueble no se movía, ¿no? Entonces eso daba un símbolo y un significado que no era cualquier altar, no era cualquier ofrenda, no era cualquier humo y no era cualquier, y para Dios no era algo insignificante el hecho de estar un sacrificio sobre el altar. Entonces, a nuestras vidas, pues obviamente tiene que ser consumido todo aquello, ¿verdad? Que pues nos está evidenciando fuera del reino o el carácter o tu vida que está fuera de la dinámica del reino, pues bueno, es importante que te identifiques con este mueble, porque eso es lo que hace la Teshuvá y curiosamente, cuando tú te identificas con Dios y recibes el perdón de Dios, indiscutiblemente es como una ofrenda que sube delante del Eterno y genera dentro de ti y debe de generar un cambio, ¿no? Entonces, el cobre es el fuego y el fuego es muy, muy importante para Dios y como les decía, este fue el mueble que Dios encendió y algo que recuerdo ahorita un poquito más porque de repente se me vienen cosas, ¿no? Que he dado de esta clase. Pero ahorita recordando otro dato del fuego, decían que este fuego no se extinguió durante 400 años, o sea, aproximadamente que permaneció encendido. Recuerden que este fuego, el del altar de sacrificio, el Mizbeach Olá, Mizbeach Adamá, Mizbeach Hitzon, este altar, el Eterno mencionó y dijo que no se encendiera, perdón, que no se apagara el fuego del altar, ¿no? Entonces, como Dios había encendido este altar, entonces era un fuego santo, era un fuego que era ahí sobrenatural y que había algo bien espectacular, mis amados y amadas, dice la enseñanza oral, que los sacerdotes incluso podían caminar, ahorita ustedes están viendo el altar en sí, pero el altar tenía una rampa, ¿no? Donde los sacerdotes subían y en un costado del altar y al subir a un costado voy a tratar de dibujar más o menos como una rampa, ¿no? Bueno, en un costado, supongamos que la rampa era algo así, ajá, ahí más o menos. Ahí tengo que pasar mis clases de dibujo técnico industrial. Ok, ahí más o menos esta es la rampa, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden, ok, pero el sacerdote subía por la rampa, ¿no? En esta parte, ajá, subía y era algo impresionante, ¿no? Porque imagínense, o sea, tú enciendes una estufa
en 10 minutos pon ahí la mano en el metal y pues obviamente te vas a quemar, ¿no? Pero dicen que los sacerdotes subían descalzos por el costado de la rampa y que incluso caminaban a los costados del altar de sacrificio, o sea, podían caminar por estos puntos, estos puntitos que ustedes ven aquí, o sea, son partes donde podían caminar los sacerdotes y no se quemaban. Dicen que era un milagro como el del fuego de la zarza. Recuerden que la zarza no se consumía, sino era un fuego especial que el Eterno hizo ahí cuando se le reveló a Moshe. Entonces, es algo muy, muy interesante darnos cuenta que el Mizbeaj, cuando estamos hablando de cobre, porque el cobre, y ahorita estamos hablando de todo lo que tiene que ver con fuego, pues es muy interesante darnos cuenta que el fuego del altar no consumía, o sea, recuerden que este mueble, si recuerdan el video que vimos la vez pasada, el Eterno mandó a decir que este mueble fuera de madera de acacia, y ya estuvimos hablando un poquito de la madera de acacia, y que fuera revestido de cobre. Entonces, por eso, mis amados, es importante que nosotros entendamos lo cual simbólico era este fuego, ¿no? Imagínense, el altar, los milagros que sucedían, dice en la enseñanza oral. Número uno, que el mueble nunca se deformó, ¿no? Más de 400 años sin apagarse. Y luego el segundo, que los sacerdotes no se quemaban. Ese era otro milagro que sucedía en el Mizbeach Habla. Entonces, es importantísimo ver lo cual profundo es el fuego de Dios. Y de alguna otra forma este altar nos enseña el fuego de Dios. Y creo que eso es lo hermoso de la prueba. O sea, amados, aún en medio de esto, tenemos que agarrarle la hermosura de la prueba. Porque para algunos la prueba podrá ser así como que, ay, el Señor no tiene misericordia de mí, o no sé, ¿no? O sea, en la prueba se aflige tu alma indiscutiblemente, pero si hay algo bien, bien importante es que hay un pasaje en la Biblia que dice que aunque pases por el fuego no te quemarás, ¿no? Entonces, lo importante de que cuando nosotros dejamos que el Eterno se revele a través de este mueble en nuestras vidas, nosotros, porque recuerden que el altar era una revelación de Dios con el hombre, o sea, y de hecho era el único mueble donde el pueblo se podía identificar. O sea, más adelante vamos a ver que había un mueble donde los sacerdotes se lavaban, pero nada más los sacerdotes. Un mueble donde los sacerdotes solamente encendían el candelero y estaban con los panes y el incienso, etcétera. Y mucho más profundo, que es la fiesta de Yom Kippur, solo una persona una vez al año se identificaba o tenía una revelación del arca del pacto. Pero este mueble, o sea, envolvía a todo el pueblo, envolvía a todos los sacerdotes, o sea, tanto la gente que estaba alrededor del tabernáculo, que quería tener un encuentro con Dios, o iba a un encuentro con Dios y una ofrenda, como decíamos la vez pasada, y los sacerdotes, o sea, se movían en este lugar, ¿no? Entonces, este mueble creo que de alguna otra forma tiene una identificación muy especial porque nos enseña eso, mis amados, o sea, que todos, a final de cuentas, vamos a ser probados por Dios, o sea, Yeshua incluso le dijo a sus discípulos, les dijo, pueden ser bautizados en el bautismo en el que voy a pasar. Y él se estaba refiriendo, o sea, ese pasaje, cuando ustedes lo leen en los evangelios, él estaba hablando antes de que fuera al madero. Y algunos se refieren al bautismo de fuego o bautismo de sufrimiento, o sea, donde realmente Yeshua fue sumergido en el sufrimiento, o sea, y tenía que pasar. Y a veces nosotros o a la gente le han pintado una vida en el reino como de muy color de rosa, o sea, si ustedes ven muchas predicaciones de prosperidad o de muchas predicaciones, porque ni son enseñanzas muy motivacionales, tú puedes, sigue adelante, Dios te va a bendecir y que tu casa y que tu carro y Dios te va a hacer rico y cosas así.
que miren, no estoy en contra, o sea, Dios bendice. Sin embargo, lamentablemente se ha depurado mucho este tipo de lenguaje o sea, imagínense una palabra profética donde Dios simplemente dice, te voy a probar, ¿no? Te voy a sumergir, te voy a pasar por la prueba y te voy a meter a un horno de fuego. Y esto tiene que ver con el altar de sacrificio. Pero el fuego purifica y el fuego quema, pero no te va a quemar a ti. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no se quemaban. Y eso era algo muy vital y muy especial, porque nosotros como hijos de un reino, o sea, tenemos un padre y no tenemos un Dios masoquista que se alegra verte sufriendo, tampoco. Sin embargo, recordemos que el fuego lo que hace es consumir, por ejemplo, altas temperaturas. El oro, mientras más altas temperaturas se ha sometido, más puro es. De ahí viene entonces kilotaje, o no sé si se diga así, pero la forma en el que se le da eh, la pureza, ¿verdad? 24 quilates, 14 quilates, etcétera. Entonces recuerden que mientras más alto son los quilates en el oro, pues es más puro, o sea, eso significa que ha sido cada vez más o más veces ha sido sometido al fuego. Entonces, en este asunto del fuego de Dios sobre el altar, y que curiosamente Dios le dio una orden a Moshe y le dijo, nunca se apague el fuego del altar. Y esto creo que es importante que nosotros sepamos que no se debe de apartar el fuego del altar en cada uno de nosotros. Y como les decía, tanto gente en general y los sacerdotes que estaban en aquel tiempo en el Mishkan, tenían que ser o identificarse, o sea, los sacerdotes laboraban aquí en el Mishkan, la gente venía con la ofrenda o con su animalito, ¿verdad? Para presentarlo delante de Dios. Y que creo que esto indiscutiblemente, amados y amadas, es nuestra vida en Dios que debe ser continua. Nadie se exime de la prueba y como les decía, o sea, quitarnos ese tipo de enseñanzas motivacionales y realmente entender que Dios es un Dios que también te va a sumergir en fuego y te va a probar, pero que tengas por certeza y por seguridad que Dios como buen padre te va a prevalecer y no te vas a quemar. Lo que sí se va a quemar, pues es, ¿qué crees? Todo aquello que te estorba, todo aquello que realmente no sirve. Y qué curioso que por eso les digo, o sea, qué tan importante es por eso que este mueble, pues está, como bien lo veíamos, al inicio, a la entrada del templo, ¿verdad? O del tabernáculo. Y cuando después fue templo, en el templo siguió siendo el primer mueble con el que se adentraban las personas y lo veían por, al entrar al atrio. Entonces, sí es muy, muy importante que nosotros entendamos esta faceta del altar de cobre, porque recuerden, estábamos hablando de cobre, ¿no? Recuerden ahí, según los nombres que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que nosotros entendamos esta faceta del altar de sacrificio, amén. Y bueno, estábamos viendo que es el altar de cobre y de ahí viene el fuego, ¿verdad? Viene el fuego, viene la purificación. Y así es, mis amados, es importante que nosotros entendamos la vivencia del altar de sacrificio y la vivencia que Dios va a trabajar en nosotros. Ah, es importante que nosotros entendamos, ¿no? Que también, por ejemplo, como dice ahí, es llamado el altar de tierra y el altar exterior. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser trabajadas y creo que indiscutiblemente tiene que ver con los sentidos, con como ya hemos hablado, nuestra alma animal o las partes animalescas que realmente pues no están
no conllevan a una vida de reino. Entonces, era un mueble que estaba pegado y por eso se le llamaba el altar de tierra, porque curiosamente de ahí viene la palabra Adam, Adamá, tierra, o Adam, que tiene que ver con hombre, porque el hombre fue hecho, recuerden, de tierra, ¿no? Y que de alguna otra forma la tierra o nosotros es muy interesante verlo bajo esta perspectiva, porque nosotros seguimos siendo tierra en un sentido. De hecho, por ahí los científicos han encontrado que hay porciones o algunos eh, químicos, no sé si llamarlo así, ¿verdad? Pero que componen la tierra, que también están en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, bueno, y de ahí obviamente se reafirma lo que Dios hizo con el ser humano, que lo hizo de la tierra. Sin embargo, este es el altar, el Mizbeach Hadamá, el altar de tierra, el mueble que va a trabajar con esa área, llamémoslo así, en un sentido muy figurado, tu alma o tu vida de tierra, ¿no? O tu alma terrenal o tu vida terrenal, porque no dejamos de ser seres humanos, o sea, somos personas que buscamos a Dios, pero este cuerpo es imperfecto y este cuerpo pues, tiene muchas fallas y tiene debilidades. Y este es un cuerpo hecho pues de tierra, en un sentido. Y para eso es el altar de tierra, ¿no? Porque esa es la identidad que debe de tener este cuerpo, ¿no? Y eso es lo que, cosas como lo que tiene que ver con el mueble, que trabaja, ¿no? Indiscutiblemente estas áreas en cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver con el altar exterior? Pues claro, porque es un área por fuera, en un sentido, que trabaja nuestro cuerpo. Fíjense que el ser humano está hecho de capas. Y esto es como las capas de una cebolla, ¿no? Ahora le voy a tornar este asunto así para hablar un poquito del altar exterior. Estas capas, mientras más cabezadura seas, pues más capas tendrás. Mientras más rejego seas, más rejega seas, ¿no? Bueno, si después lo estarán viendo en otro país, rejego aquí en México es como cabeza dura, no entiendes, ¿verdad? Bueno, entonces, mientras más tengas un corazón duro, pues más capas tienes. Este altar, a través de la prueba, a través de las situaciones, del fuego, de trabajar tu tierra, pues indiscutiblemente lo que va a hacer es romper estas capas. Lo curioso, saben que es de que cuando las capas van siendo rotas, cada vez va siendo menos de ti, más de Dios en ti, un corazón tierno va manifestándose en nuestras vidas. Y creo que es bien bonito y bien hermoso, y creo que ese es realmente lo hermoso de este altar que va trabajando sobre tu vida. Porque como es el altar exterior, entonces a través de las situaciones que vivimos, van quitándonos lo cabezadura y van quitándonos las capas que externas en nuestras vidas que impiden realmente que nosotros vivamos una vida de reino. Y muchas veces hay situaciones que pareciera que nos queremos quejar o nos estamos como diciendo, Señor, pero ¿por qué situación está pasando? Bueno, acuérdate de las capas que a lo mejor todavía traes. Y si estas capas, pues si tienes muchas y depende de tu condición y de lo cabezaduro que seamos, pues este altar pues cada vez va a ir taladrando esto, ¿verdad? Y va a ir rompiendo, va a ir rompiendo, va a ir rompiendo hasta que realmente surja un corazón alineado a Dios, un corazón fino, un corazón
afinado, me refiero a eso, ¿no? Afinado a Dios, un corazón tierno, un corazón amoroso, un corazón que ha salido fuera del rencor, de la soberbia, que ha salido de la discusión, de la amargura, un corazón que ha salido pues del enojo, de la histeria, de la desesperación, de la depresión y santo, ¿verdad? Y bueno, ya si ustedes le pusieron a varios de esos esa lista palomita, pues bueno, ya saben cuántas capas este altar tendrá que romperte. ¿Por qué? Porque son cosas externas que tienen que romperse, romperse, romperse hasta que Yeshua se ha formado en ti. Y por eso es importante este altar y creo que es vital en la formación de un hijo de Dios. Y creo que indiscutiblemente, y lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo, por eso yo creo que es un mueble muy, muy importante, porque está, imagínense, hay gente que busca la gloria de Dios, ¿no? Y muy gente que se vuelve muy mística en los sentidos de la gloria de Dios, pero no se deja ser procesado por Dios. Sus áreas de carácter, o sea, a mí se me hace algo incoherente que gente que quiera más cosas de revelación o raíces hebreas, como en esto que vemos o hemos visto, pero no cambia, no tiene, su carácter no cambia, sigue siendo desesperado, desesperada, no cambia en su forma de pensar, sigue discutiendo, sigue siendo rebelde, o sea, de qué sirve? ¿De qué sirve que querer que sepas todo el SOT y todos los secretos de Dios si realmente no has comenzado por lo externo, lo exterior? Esto indiscutiblemente tiene que ver con los frutos, tiene que ver, porque recuerden que el fruto es lo externo del árbol y de hecho es la evidencia que, o sea, digo, no soy conocedor, pero al menos sí sé cuando veo un árbol con naranjas o naranjas colgadas de un árbol, pues identifico que es un árbol que da naranjas, ¿no? Porque el fruto evidencia lo que es la consistencia del árbol. Si me explico bajo ese ejemplo. Creo que así es, ¿no? Nosotros evidenciamos externamente lo que somos por dentro. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué externamente estamos evidenciando y por eso el altar exterior y a través de estos procesos y a través de tener una vida de sacrificio, o sea, a esto es lo que decíamos, que esto es realmente la vida de altar y que curiosamente esto es algo evidentemente en nuestra vida personal que fácil no es, o sea, nadie nos ha dicho que la vida en el reino es fácil y que incluso, por ejemplo, si ustedes recuerden la parábola de la semilla que cae en diferentes tipos de tierra, ahorita hablando de la tierra, ¿no? El campo somos nosotros, la semilla es la palabra y hay campos de tierra, como lo dice ahí en la parábola, que pues una semilla cayó a la orilla del campo, otra cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales, ¿no? Entonces, y qué hermosa esa parábola, si ustedes la han leído alguna vez, o sea, qué interesante, porque tiene que ver con frutos, ¿no? O sea, las aves, dice la primera, ¿no? Que está en el camino, que las aves se la llevan y que es demonios que se llevan, ¿no? Jailel, Satanás o eh, el enemigo, la serpiente, se puede llevar, sí, se lleva la palabra a aquellos que, pues, que se emocionan, pero se van, ¿no? Los pedregales ahogan, perdón, los espinos ahogan, ¿no? Que a veces es gente que se ahoga en sus problemas, se ahoga en sus circunstancias, ¿no? Y como dice, y qué curioso que dice esa parábola, que la semilla, como no dio fruto, no dio, no echó raíz y se secó, pues no, brotó tantito, dice la parábola, pero se secó, ¿no? Es exactamente lo mismo con los pedregales, hablando de los afanes, hablando de mirar, ¿no? A veces hay gente que se afana, ¿no? O sea, cae la semilla sobre ellos, la palabra, como ese es el objetivo de esa parábola, y dice que los afanes, que las riquezas o las circunstancias, o sea, lo sacan del contexto de la semilla del reino en su vida. Y por eso este altar en Misbeach es el altar de tierra, porque trabaja esa tierra, o sea, es ese campo, o sea, qué tan importante es trabajar la tierra para que caiga, o sea, vayamos a sentidos agrícolas, es
súper importante que para que haya buena cosecha, primero se tuvo que trabajar la tierra. Recuerden que incluso se tenía que descansar la tierra y es un proceso agrícola, ¿no? Si tú no dejas descansar la tierra, pues bueno, no te va a producir lo que realmente te tiene que dar. Pero curiosamente la tierra, y por eso digo, es muy, muy importante vernos nosotros como un campo de tierra, y este altar trabaja la tierra, trabaja tu tierra exterior, o sea, trabaja tu forma de vida. ¿Y para qué? Pues como lo estamos viendo en esta parábola, pues para que caiga bien la semilla. Entonces hay semillas que Dios, o sea, bueno, envía la palabra y hay gente y recuerden que siempre esta característica de esta parábola que da Yeshua, por eso es muy importante al hablar ahorita en el sentido de tierra, o sea, cómo Yeshua describe que Dios envía la palabra y la gente recibe la palabra con gozo. O sea, siempre la gente te va a recibir la palabra con gozo. Pero si la tierra no está trabajada en ciertos casos, ¿no? O sea, si la tierra si la semilla no echa fruto, perdón, raíz, si la semilla no es regada, como lo dice la parábola, si la semilla no está en el lugar indicado, o sea, que caiga en el momento indicado por estar trabajada la tierra, pues obviamente, ¿verdad? Este, si no está bien trabajada la tierra, no va a haber fruto. Y recordemos que este mueble, si es el Mizbeach HaHitzon, que tiene que ver con el altar exterior, pues es una evidencia de fruto, es una evidencia de lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas y tiene que hacer a través de nuestras vidas. Por eso el fruto es bien importante, mis amados. Hay gente, y con todo el respeto, pero es cabezona de Biblia, pero no da fruto. O sea, entonces de nada sirve. Y bueno, algunos que me han escuchado aquí dar clases en otros lugares, yo siempre voy a decir lo mismo. O sea, de nada sirve que la gente sepa y sepa Biblia y sepa cosas y sepa infinidad de cosas si realmente el fruto y la evidencia del fruto no está latente. Por eso eso es un tema del corazón, es un tema de capas, como decíamos, y es un tema de que la tierra no está siendo trabajada. Entonces, por eso, pues bueno, es importante que nosotros entendamos el altar de cobre, el altar exterior, ¿verdad? Como lo vemos aquí, y bueno, el Eterno había dado a conocer estos utensilios, ¿no? Como este tenedorcito que ves ahí, que cada vez que lo veo digo, ay, santo, aleluya. Y ahorita le explico por qué. Bueno, no sé si me dará tiempo. Yo según iba a hablar de Yeshua, ¿no? De la vida en Yeshua. Bueno, a veces así son las clases. La próxima clase hablamos de la vida en Yeshua, del altar de cobre. Pero curiosamente, o sea, estos utensilios, pues, trabajan la carne, ¿no? Morteros, ¿no? Donde caía la sangre, unos sartenes que ustedes ven ahí, donde pues, se tenía que poner la carne, este tipo de tenedorcitos, ¿verdad? Y estas, como paletitas, ¿no? A ver, ahí voy a hacerlo un poquito más. Ahí voy a poner esto. No, ahí, bueno, para que ustedes lo vean mejor. Pues que de alguna forma muy, muy interesante, ¿no? O sea, este tipo de utensilios que se utilizaban en el altar de sacrificio y que era el mueble que más utensilios tenía, ¿no? Y pues, en un sentido es interesante o son cosas que el Eterno, procesos que el Eterno sigue haciendo, sigue trabajando, te sigue metiendo el tenedor, ¿verdad? Para ver si sigue respondiendo o te quedas callado, o te quedas callada, ¿verdad? De repente y pum, ahí te avienta el tenedor dicen por ahí que un muerto no responde, ¿verdad? O sea, si está muerto, pues si tú insultas a un muerto, pues no te va a responder, ¿o no? Entonces, eh, o sea, ¿qué es lo que siempre va a responder o qué es lo que siempre diría mi papá físico, ¿no? A respingar, ¿no? O en otro de sus dichos de mi papá, dice que cuando te pican la cresta, ¿verdad? Como a los gallos, ¿no? Pues hagan de cuenta que este tipo de tenedores es eso, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿no? Cuando te pican la cresta, cuando
A ver, ¿qué tanto responde, verdad? La carne, o si te quedas callado. O sea, imagínense qué tan tremendo fue Yeshua en el madero que dice que fue y enmudeció su boca. O sea, y todavía no me meto en esa área, por eso hoy no la voy a hablar, porque ya se nos está yendo el tiempo, pero qué tremendo, mis amados, que Yeshua, después o sea, desde del hecho de saber que una persona le iba a traicionar, el hecho de estar ahí caminando y ven que él iba y en la fiesta de pesaje, él tomaba la copa y le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, llorando en el Getsemaní y todo lo que médicamente cuando nosotros celebramos Pesaj, y bueno, por ahí he subido también a la página los sufrimientos de Yeshua, hice por ahí un video, ahí no me inspiré, hice un video de los sufrimientos médicos de la vida del momento en que Yeshua va al madero. Todo, desde, o sea, todo el sentido eh, emocional y la presión emocional y física por sobre todo, ¿no? El escupirle, el rasgarle las barbas, el arrancarle las barbas, el desfigurar su rostro, los látigos de los soldados romanos, las burlas del Sanedrín, el estar caminando, y todo eso fue durante una noche, y digo, y si ahorita vuelvo, seguimos narrando lo que sucedió después, ¿no? Ya ahí el sufrimiento, el caminar, el estar cargando todo eso, en el cargar un madero que aproximadamente pesaba 30 kilos, con la espalda ya lacerada de arriba hacia abajo, con los tendones y los jirones de carne salidos desde la espalda, porque eran 40 latigazos de arriba hacia abajo, y cada látigo rasgaba realmente la carne, o sea, y lo sorprendente, y luego siendo crucificado y todavía decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, mis amados, o sea, eso es algo increíble. O sea, el hecho de que él haya enmudecido su boca es tremendo, y a veces nosotros con cualquier situación o con cualquier dificultad que estamos viviendo, abrimos nuestra boca y decimos tonterías, y perdón por la palabra, pero decimos cosas que no conllevan. Y por eso son este tipo de muebles, porque trabajan tu carne, trabajan tu tierra exterior, trabajan esas áreas de debilidad, donde muchas veces el Eterno te sigue probando y te está enseñando si realmente estás vivo o estás muerto. O sea, porque el cordero o el animal, la vaca, animal o toro, lo que fuera, iba a morir al sacrificio. Y por eso es una evidencia de muerte. Y muerte, recuerden que tiene que ver con separación. Es una separación realmente lo que debe de suceder. De ahí es la evidencia de la santidad. Y digo, no eres una persona con aureola, pero una persona santa es una persona que ha decidido continuamente ir a morir. O sea, y eso no a cualquiera le gusta ese tipo de predicaciones, que vayas a morir al altar, que vayas a ser quemado en el altar, que vayas a ser consumido en el altar, para que seas como Yeshua, que enmudeció su boca en el madero. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Y eso es algo que probablemente a lo mejor, pues bueno, si no se me vienen más cosas, estaremos viendo la próxima clase. Pero es algo tremendo, mis amados, el darnos cuenta que Yeshua enmudeció su boca y decidió ir al altar. Así es que, pues bueno, ¿tenemos algún comentario? Porque ya me dieron ganas de tomar café. ¿Alguna pregunta? Ahorita es cuando. Pastor, buenas noches. Buenas noches. De lo que hablaba usted de las capas de cebollas, o sea, como que no sé si me perdí ese pedacito, pero se supone que son lo que está usted ahorita hablando, ¿no? Lo que no, que no sabemos callarnos, ¿no? Que por ejemplo, puede ser la ira, puede ser la tristeza, puede ser cualquier situación, las capas que tenemos para que Dios nos las vaya quitando de a una en una.
Bueno, Y yo las tengo que quitar, ¿no? No Dios, porque yo soy la que las estoy manifestando, se pudiera decir de alguna forma. bueno, muy buena. Bueno, voy a reformular tu pregunta. No sé si tu pregunta es, o cuál sería tu pregunta en relación si las capas, ¿cuál es tu pregunta más bien? O reformula, no sé si, Sí, sí, esas, que esas serían las capas, mis capas, vamos, ok, la forma en que yo me conduzco, mis actitudes. sí. Las capas, hagan de cuenta que es como bien, son las actitudes, el estilo de vida de, que no evidencia quién realmente eres en un sentido espiritual. Por ejemplo, eh, ¿qué sucedía antes de conocer a Dios, ¿no? En tu vida pasada, ¿no? O en nuestras vidas pasadas. ¿Cómo éramos? Bueno, pues a lo mejor éramos rebeldes, les voy a hablar de mi vida, ¿no? Rebelde, orgulloso, rencoroso a lo mejor, amargado, y bueno, toda una lista larga, 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 ¿no? ¿Qué hicieron los procesos de Dios? De hecho, ahí sí lo importante es saber que nosotros no es que la rompamos, sino ahí es que Dios a través del fuego, a través de los procesos, va rompiendo todo ese tipo de caparazones. ¿Saben cómo es? No sé si alguna vez ustedes han visto, bueno, ahorita lo hicimos con una comparación de las capas de cebolla, ¿no? Pero no sé si han visto alguna vez las muñecas esas, las rusas, esas que, petrushkas creo que le llaman, que son diferentes muñequitas, ¿no? Y que van adentrándose una. Pues hagan de cuenta que la muñequita más chiquita es la que realmente como Dios te creó en el sentido especial, divino, de su naturaleza de Dios, ¿no? O sea, esa muñequita más pequeñita es la tierna, la persona tierna, la persona amorosa, la persona que adora a Dios, la persona dadora, todo lo contrario a lo que es malo. Entonces, estas capas es como todo aquello que está impidiendo que realmente quién seas tú. Entonces, estas capas, como decíamos y como lo decía Sofía, o sea, puede ser el orgullo, puede ser la vanidad, puede ser la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este mueble, de los procesos, del fuego que decíamos, pues es como un martillo que va rompiendo esos caparazones hasta que realmente salgas quién eres tú realmente, ¿no? Por eso cuando nosotros vivimos en las cosas de Dios y Dios nos procesa, o sea, no nos salvamos del proceso en el que Dios nos mete a fuego para que se vaya rompiendo esas capas, eso aquello que está impidiendo que realmente surja quién eres realmente. Entonces, por ejemplo, a través de los procesos, pues dejamos de ser vanidosos o dejamos de ser soberbios o rencorosos o rebeldes o etcétera, etcétera, pero porque viene un martillo y ¡pum! Nos quebranta, ¿no? Entonces, esos quebrantos, esos golpes que son buenos y son necesarios, y el fuego, ¿verdad? Pues a veces así como que, ¡ay, no! Hay nanita, pero es necesario, ¿no? Entonces, sí son esas capas, pero Dios es lo que hace. No somos nosotros, Sofía, sino es Dios es el que a través de sus procesos, pues nos va moldeando. Podríamos decir que eso podría ser como en un lenguaje muy romántico, las manos del alfarero. Porque las manos del alfarero, pues a final de cuentas, pues te va a quitar todo aquello, o sea, yendo a esa ilustración del alfarero, pues el alfarero antes de hacer el vaso o la olla, lo que sea de barro, pues tiene que quitarle todas las piedras con las que viene el barro, ¿no? Todo aquello que el barro, pues viene todo, o sea, cuando se escarba el barro, digo, pues no viene así,
bonito, ¿verdad? Sin otras cosas, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, vaya, son diferentes ejemplos en los que nosotros podemos ver que Dios mete su mano con nosotros para dejarnos finitos, finitos. ¿Sí, Sofía? Sí, pastor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, a ver. También puede escribirlo en el chat, como lo está haciendo José de WhatsApp. Saludos, José. Dice José, el proceso somos pasados por el fuego, pero así como en el altar de cobre los sacerdotes no se quemaban, así también nosotros no nos quemaremos. En el proceso, o sea, en el altar solo se quema nuestro ego. Exactamente en ese buen resumen que el buen José es un excelente alumno. Y así bien descrito, José, ni más palabras ni menos palabras como lo has dicho, amado, es eso. O sea, se quema, a nosotros no nos pasa nada, como lo decíamos, sino realmente el ego y las capitas que traemos por encima o el alma animalesca, como lo hemos descrito en otra ocasión, se quema, se muere, porque tiene que haber muerte. No había, si no hay muerte, no había remisión del pecado. Obviamente ahora sabemos que en Yeshua Él es el que muere y es donde viene el perdón de nuestros pecados, pero no significa que nosotros también tengamos que ir al altar de sacrificio. De hecho, en ese contexto es lo que decía Pablo, que juntamente con Él estamos siendo crucificados, o sea, y toda la gente se fue a la cruz, ¿no? Ahí a la cruz, al madero, y bueno, hasta los de Iztapalapa se van, ¿no? O ciertos grupos religiosos hacen sus peregrinaciones cargando una cruz. Pero recordemos que el énfasis no está en la cruz, sino que ese madero donde muere Yeshua es un altar. Entonces, realmente el hecho de decir que juntamente con él estoy siendo crucificado, realmente significa que yo también he decidido morir al altar, como Yeshua decidió ir a morir al altar. Porque no puede haber altar si no hay muerte, mis amados. O sea, ese es el diseño que Dios dejó. Tiene que haber altar, tiene que haber un sacrificio y tiene que haber una muerte. Yeshua obviamente pagó el precio por nuestros pecados y somos redimidos y rescatados, pero en el lenguaje apostólico nosotros, y como bien lo dicen los apóstoles o en este caso Pablo, y como ahorita lo acaba de reafirmar, bueno, lo acaba de escribir José, nosotros tenemos que seguir yendo al altar, mis amados. La ida al altar es continuo. Por eso el Señor dijo, nunca se apague el fuego del altar, nunca se apague el fuego del altar. Para el Eterno es muy importante que nosotros continuamente sigamos pasando al altar de sacrificio, porque siempre habrá algo, mis amados y amadas, siempre habrá algo que nosotros tengamos que presentar para que muera delante de Dios. Y eso, como bien lo dice la Torá, era de olor grato para el rey, ¿verdad? Muy buena aportación. Muchas gracias, José. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Es bueno. ¿Los dejé meditando o los dejé pensando o qué? O bueno. Ok, mis amados. ¿Alguien iba a decir algo más? ¿No? Ok. Bueno, pues. Hay otro mensaje, a ver. ¿El altar también habla de santidad y purificación? Sí, claro, es correcto. Recordemos que el fuego purifica, ¿no? Decíamos, el fuego te va a purificar. Y de ahí de la pureza, pues viene la santidad. Y recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es un requisito. O sea, queremos vernos como personas en santidad o tener el requisito de la santidad, tenemos que pasar por el altar de sacrificio. Porque ahí es donde somos purificados, ¿no? Y sí, o sea, ¿cuántas fallas tenemos, mis amados? Somos seres terrenales, como lo dice la palabra, pero así tenemos que ser pasados.
Así es correcto. Sí, Irving, es como una representación, ¿no? Irving de WhatsApp también, saludos a Irving. Pues como aquellos que entraron al horno de fuego, pues fueron probados, ¿no? De hecho, recuerden que la fe tiene que ser probada. O sea, el hecho de pasar por el fuego no necesariamente nada más tiene que ver con prueba, porque ahorita estamos hablando de que la fe va a ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Y eso es bien, bien vital, mis amados. O sea, nuestra vida en el reino y tu fe tiene que ser probada. Porque la fe sin obras está muerta, dice la palabra. Y es imposible, dice él, es imposible agradar a Dios si no tienes fe. O sea, si tú no tienes fe que ha sido probada y aprobada en obras, no puedes agradar a Dios. Entonces, el altar purifica, el altar te lleva a la santidad, pero en el altar también es un símbolo y lo que vemos aquí con Daniel o como les decía, ¿no? En Abraham, que fue el primero que en los registros de la enseñanza oral, te lleva esa evidencia de pasar por el fuego, ¿no? Y Abraham dice en los registros de la enseñanza oral que él igual fue llevado a un horno de fuego porque se rebeló en contra de Nimrod. Recuerden que Abraham, bueno, su padre de Abraham era mano derecha de Nimrod, el que levantó el sistema babilónico, ¿no? Dándole continuidad a la semilla de Caín y a la semilla de la serpiente. Y entonces esa torre o ese sistema babilónico, Abraham se rebela y en contra de eso, o sea, Abraham decide no participar bajo ese sistema y ¿qué fue lo que hicieron? ¡Pum! Lo meten en un horno de fuego. Y también en el caso, y es algo muy parecido, curiosamente también fue en Babilonia, ¿no? En el cautiverio de Babilonia, pero ya más adelante, y obviamente esos jóvenes pues también entraron al horno de fuego. ¿Por qué? Porque decidieron no arrodillarse ante la estatua del rey, ¿no? Muy, muy tremendo también eso. Muy interesante también. Y gracias por recordármelo, Irving, porque la fe también, tu fe, amados y amadas, también va a ser probada. Eso es muy, muy tremendo, ¿no? Ahí tendríamos que dar otro tema de fe. Ok, gracias, Irving. Otro comentario de Servando, saludos a Servando, su familia ahí en Toluca. Dice, no olvidemos que el estar delante, yo creo que existe escribir delante del altar de sacrificio es un mandato perpetuo. Además, nosotros como creyentes todos los días debemos de arrepentirnos porque eso es un sello de la obra del Ruaj. Así es, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Este fuego de altar nunca se debe de apagar, es una orden de Dios y es un fuego de Dios, ¿no? O sea, este es el fuego que nosotros hemos decidido dejarnos someter al fuego de Dios y eso creo que es una evidencia de ser, vaya, si quieres ser un ministro llama de fuego, no es porque vas a estar hablando, Rampo, saca la bazuca, chiquitibuna, la bien bomba y así, ¿no? Yo creo en las lenguas, ¿eh? Perdón ahorita el sarcasmo, pero miren, amados, híjole, es que hay tanto en las congregaciones, y miren, yo los bendigo, pero a veces creen que fuego es temblar, la temblorina, la chiripiorca profética, y el hablar en lenguas, y oh, estoy siendo en es fuego, es el fuego de Dios, el fuego, el fuego. Ay, mis amados, el fuego de Dios consume y el fuego de Dios quema y el fuego de Dios trabaja tu fe, prueba tu fe. Y el hecho de pasar al altar, como dice Servandito Diario, es porque hay que pasar al fuego. Y hay que dejarse y hay que someterse al fuego. Y como bien lo decían, pero no te va a quemar, pero es importante. Tú y yo decidimos pasar al fuego. O sea, esa es nuestra decisión. Dios no estaba tocándole la puerta ahí en las tiendas a cada israelita, ahí en las 12 tribus, a ver cuándo pasaban a llevar su ofrenda al altar. No, era una decisión de cada persona en el pueblo. Por eso esa es nuestra decisión, amados y amadas. O sea, esto nadie te va a obligar, ni va a ir un ángel a tocarte, a llevarte directamente, a que tengas... No, 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 no. Esto es una decisión personal. Por eso yo creo que ahí, como bien lo dices, que es una obra del Ruaj, Servandito, porque el espíritu de Dios o el Ruaj
Ruach HaKodesh lo que hace indiscutiblemente es eso, recordarte. Recuerden que Yeshua dijo que iba a dejar su espíritu para enseñarnos y recordarnos todas las cosas. Entonces, por eso ahí es donde cuando el Espíritu de Dios te redarguye, cuando el Espíritu de Dios redarguye, recuerden que es derribar nuestros argumentos. Cuando el Ruach derriba tus argumentos, hay que ir al altar. Y es mejor ir al altar porque el altar te lleva a la teshuvá y te lleva a la humildad. Te lleva a un corazón que se humilla delante de Dios, ¿no? Y eso es continuo. De hecho, esa es la vida de adorador y en eso se resume la vida, lo que Pablo nos enseña, que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio. O sea, porque esa es la vida del adorador, el presentar el corazón continuamente, ¿no? Porque el corazón es engañoso. Entonces, vivir una vida de teshuvá, de arrepentimiento, y es un sello como aquí lo describe, ¿no? Observando. Esa es una evidencia. Eso el fruto es la evidencia. Por el fruto seremos conocidos. Árbol que no dé buen fruto, mis amados y amadas, será cortado y desarraigado. Y esa palabra sigue vigente en este tiempo y esa palabra fue dada en los evangelios, en lo que supuestamente algunos llaman que estamos bajo la gracia, aunque ya sabemos que la gracia está desde el inicio, pero a veces creen que vivir bajo la gracia es como que vivir, no sé, en una tregua con esto y entonces todo va a salir bien. No que no salgan bien las cosas en Dios, sino simplemente es de que, como les decía, o sea, se ha diluido tanto el mensaje del reino y te han manipulado con riquezas, con honores y te van a mandar a las naciones y chiripiorca profética y lenguas y que no sé qué y puro emocionalismo. Realmente lo que nosotros vemos hoy en día son enseñanzas o más, digo, no son enseñanzas, predicaciones, que emocionan, que manipulan las emociones, que manipulan tu ego, levantan el ego de las personas. Pero, y digo, yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios que levanta también a sus siervos. Sin embargo, este tipo de enseñanzas tienen que seguir taladrando nuestras vidas para seguir avanzando. Y el Eterno nos dijo, no se apague el fuego del altar. Entonces, Yeshua decidió ir al altar, mis amados, y voy cerrando con esto. No sé, bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario, también lo puede escribir aquí en el chat. Pero creo que el tema de reflexión del altar de cobre de mis Jaula es eso. O sea, Yeshua decidió ir al altar, mis amados. Fue su decisión desde el Getsemaní y yo creo que eso, imagínense, o sea, Yeshua sabía que iba a morir. Ustedes, o sea, él sabía que era el Mesías. Él era Dios, o es Dios, pero, o sea, tantas veces que Yeshua de joven, de niño, iba al templo, o sea, no nada más los evangelios narran de una vez, pero en la vida de un israelita, de una persona, o de, bueno, de las personas que vivían en aquel tiempo en Israel, pues era muy normal identificarse con el templo. Entonces, yo creo que eso a lo mejor fue madurando en la vida del Mesías, porque el Mesías, dice la Biblia que fue tentado en todo, Yeshua fue tentado en todo. Era un ser humano como común y corriente como nosotros, pero él decidió, por eso dice la palabra que él fue sometido a obediencia, él decidió obedecer, o sea, fue en su decisión, pero también para nosotros no nada más abrirnos un camino, mostrarnos el camino, sino para enseñarnos el camino realmente de la Teshuvá y de que hay que ir al altar. Esta creo que es una evidencia muy, muy latente y muy real de lo que tiene que ver con ser llamado hijo de Dios. Ser llamado hijo de Dios, mis amados, va más allá de semántica, va más allá de emocionalismos congregacionales. Ser llamado hijo de Dios es una evidencia del reino diaria, continua, y es una evidencia de altar. Ay, ahora sí estoy inspirado. Mis amados, muchas bendiciones por este tiempo.